Esta historia no me la contó mi abuelo, pero si no fuera por él, quizás las aventuras de espías y sus operaciones de inteligencia y sabotaje nunca me hubieran llamado tanto la atención. Desde niño le seguí la pista a personajes de todo el mundo. Conocí a Mata Hari, una bailarina de clase alta que espió para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Me fascinó la tradición de Klaus Fuchs, el físico que entregó secretos de la bomba atómica a los rusos. Y cómo olvidar a uno de mis favoritos, el agente de ficción James Bond. Jamás pensé que lo que era una pasión de infancia volvería a estallarme en la cara cuando conociera la historia que estoy por contarte. De un espía, se dice que debe infiltrarse en un grupo u organización, que un agente encubierto no tiene pasado ni tampoco futuro, y que solo el sigilo y el rigor puede salvarlo de la muerte. Eso fue exactamente lo que hizo Josif Grigulevich durante los años 40 en Chile. Conocido por algunos como el despiadado asesino de Stalin, recorrió el mundo ejecutando sentencias de muerte y llegó a Chile junto a su equipo gracias a la complicidad encubierta del entonces cónsul en México, Pablo Neruda, y la escritora y diplomática en Argentina, Marta Brunet. Todo esto justo después de atentar fallidamente contra León Trotsky en México. El Partido Comunista de Chile les abrió las puertas a los agentes de la llamada Brigada Fantasma, que tenía una única misión encomendada por la Unión Soviética: desmantelar la red nazi en el sur de Chile y dinamitar, literalmente, los embarques de salitre chileno con destino a Alemania. De esta gente, mi abuelo nunca supo nada. Y apuesto que tú tampoco. Este capítulo se llama Josif Grigulevich, el hombre de Stalin en América Latina. Una historia del agente soviético en Chile basada en el libro de Seibo Ediciones. Tenía menos de 30 años, una militancia en el Partido Comunista de Lituania que mutó al espionaje, el asesinato de un infiltrado en Vilna y otra decena de acciones en el cuerpo cuando llegó a Chile en 1941. Josif Grigulevich, apodado Arthur por la inteligencia soviética, tomó un tren desde Buenos Aires y luego de un camino tranquilo pero extenuante, arribó a la estación Mapocho, ubicada a un costado del río que cruza Santiago de Chile. Era medianoche y no conocía la ciudad, pero las habilidades que había desarrollado durante años le sirvieron para encontrar un hotel e instalarse sin problemas. El agente sabía qué hacer para no despertar las sospechas de nadie. Camuflarse. Ser un fantasma. En la escuela Malakovka, donde se formaban los mejores agentes soviéticos, le enseñaron que en un tren extranjero nunca, pero nunca debía colocar la maleta entre los pies ni sentarse sobre ella. Que jamás debía pedirle a un extraño que cuidara sus cosas o recibir un cigarro, un libro, un diario. Cada detalle podía delatarlo. Esos movimientos Grigulevich los fue internalizando, pero lo que verdaderamente aprendió en Malakovka fue el arte del asesinato limpio. A eso lo había enviado la Unión Soviética. Stalin necesitaba un hombre preparado para asesinar a su principal enemigo, León Trotsky. Antes de pisar Chile, Grigulevich estuvo cerca de cumplir esa misión. En 1938 se instaló en una casa próxima a la residencia del líder exiliado en Coyoacán, México, y reclutó a un comando integrado por artistas revolucionarios para la tarea. Entre ellos al pintor David Alfaro Siqueiros, apodado El Caballo, Antonio Pujol y los hermanos Leopoldo y Luis Arenal. Pero aunque el asalto a la residencia de Trotsky se concretó y las balas volaron murallas y ventanas, quebrando el cielo de la noche, el atentado falló. Trotsky seguía vivo y entonces había que fugarse. Alfaro Siqueiros y su familia lograron mediar con el cónsul general en México, Pablo Neruda, un par de visados para escapar a Chile. El poeta, considerado por Moscú un aliado confiable, no dudó en extenderle las visas, pero cuando el embajador Manuel Hidalgo descubrió lo que había hecho, anuló los documentos y apartó a Neruda de sus funciones por un tiempo. A esta historia
Neruda entrará de nuevo, pero te voy a contar sobre él más adelante. Por su lado, Antonio Pujol y los hermanos Arenal lograron salir de México con rumbo a Buenos Aires. También Josif Grigulevich, allí dedicado al espionaje de la actividad nazi en la capital argentina. Arthur puso los ojos en Chile a petición del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética, el NKVD. Recuerda esta sigla porque te la voy a nombrar más de una vez. NKVD. La misma que después conoceríamos como la KGB. Moscú había recibido información inquietante. En el sur de Chile, especialmente en Frutillar, operaba una activa comunidad alemana que difundía propaganda a favor del eje en plena Segunda Guerra Mundial. Pero peor aún, el salitre, un recurso clave para la guerra, seguía zarpando desde los puertos chilenos hacia Buenos Aires y luego Alemania. No había que darle muchas vueltas. Grigulevich era el hombre indicado para terminar con todo eso. Arthur supo de inmediato que era urgente establecer un punto de inteligencia al otro lado de la cordillera. Y para hacerlo, eligió a uno de sus hombres más capacitados, Leopoldo Arenal. A partir de entonces, su comunicación con Moscú sería bajo el alias de Alexander. Tanto él como su hermano Luis ya tenían conexiones claves en Buenos Aires, entre ellas el pintor y retratista Raúl Manterola, quien una tarde en su taller les presentó a dos figuras fundamentales, la escritora Marta Brunet y el fotógrafo Antonio Quintana. Apenas Arenal supo que Brunet trabajaba en el consulado chileno, entendió que debía acercarse a ella. Vinieron cafés, conversaciones largas y bien calculadas, donde Alexander cultivó con paciencia la relación con la escritora, que en esos días cumplía funciones diplomáticas en representación del gobierno de Pedro Aguirre Cerda en Argentina. Pronto descubrió algo clave. Brunet no era comunista, pero simpatizaba con sus ideas. Entonces mantuvo su coartada, habló de negocios fallidos en Cuba y con aire despreocupado comentó: allí solo se produce ron, azúcar, puros y dictadores. Brunet y Quintana estallaron en carcajadas. Aquí en Argentina pierdes el tiempo, tienes que irte a Chile. Quizás fue esa frase la que resonó en la cabeza de Arenal cuando Grigulevich le dio la orden. Iba a Chile, pero no a hacer negocios. Su misión era mucho más ambiciosa: levantar una residencia de inteligencia para el NKVD en territorio chileno. Salir de Argentina sin levantar sospechas era crucial. Entonces, Alexander le habló a Arthur sobre Marta Brunet. No es militante del partido, pero comparte nuestros puntos de vista. ¿Nos arriesgamos? No hubo objeción. 30 minutos demoró el trámite para que Antonio Pujol, Leopoldo y Luis Arenal tuvieran sus visados chilenos. Marta Brunet, alejada de las batallas políticas chilenas y desconociendo la verdadera identidad de Arenal, había intervenido a su favor. Esta fue la razón por la que Josif Grigulevich llegó aquella noche a la estación Mapocho. La residencia de inteligencia del NKVD en Chile ya estaba en marcha y la guerra contra los nazis había comenzado. A la mañana siguiente de su llegada, Arthur se juntó con Leopoldo Arenal en la escalinata de la Biblioteca Nacional. Sí, ahí en la Alameda, entre Miraflores y Maquiver. Luego de tomar un breve desayuno en una fuente de soda capitalina y deambular por las cercanías del Cerro Santa Lucía, Alexander le comentó sobre los reclutados para la residencia del NKVD en Chile, sobre todo quienes formaban parte de las unidades de subversión y sabotaje. Un paréntesis. ¿Me creerías si te dijera que años más tarde Pablo Neruda estuvo entre los candidatos para el trabajo secreto soviético? Moscú confiaba a ciegas en el poeta, tanto que a fines de los años 40 lo consideró como posible colaborador en operaciones de inteligencia. Después de todo, ya había ayudado con los visados de Siqueiros y sus compañeros, pero cuando consultaron a Grigulevich sobre Neruda, su respuesta fue tajante. Es un intelectual de izquierda, pero está imbuido en sentimientos bohemios. Bebe mucho, aunque sea malo para la salud. Y el hecho de tener esposa no le impide tener amantes. A pesar de ser comunista y que no se puede dudar de la honestidad de sus creencias, Neruda no se caracteriza por una especial cautela o discreción.
Y entonces, la idea del NKVD se fue al piso. Interesante, ¿no? Sigamos. El gran apoyo de Alexander en el reclutamiento de agentes fue Galo González, conocido como Alberto. Un comunista respetado en toda Latinoamérica, pero sobre todo un estalinista inquebrantable. Fue él quien propuso los primeros nombres. Víctor Corvalán Pereira, alias Jaime. El poeta costarricense Joaquín Gutiérrez. El poeta hijo de palestinos Mario Abueid Abujail, alias El Poeta. El chileno Cristian Casanova Subercasó y el venezolano Eduardo Peck. Varios de ellos eran apasionados redactores del periódico El Siglo que despotricaba contra los nazis, llegando incluso a insultar al Führer. Un par de garabatos en su contra movilizó a los defensores de la Alemania nazi y una querella terminó con el presidente del PC y director del Siglo, Luis Corvalán, preso por una noche. Te hablaré de alguno de ellos, así que vamos por parte. Jaime. Víctor Corvalán Pereira era el más indicado para las misiones de alto riesgo, y Alexander lo sabía. En 1941, junto a sus compañeros, había atacado la embajada de Alemania, ubicada por ese entonces en Pedro de Valdivia. Rompieron las ventanas a pedradas, botaron las puertas de hierro y lanzaron pintura roja a las paredes de la casona para dejar un mensaje. La sangre de la guerra no se olvidaba. Quizás fue esa afinidad la que lo llevó 2 años después a seleccionarlo para partir a Antofagasta a desestabilizar el envío del salitre. Si la carga no podía detenerse en el puerto, harían estallar los barcos, costara lo que costara. Unos meses antes, su hermano Luis Arenal ya se había trasladado al norte para apoyar en el espionaje, pero quien trabajaría codo a codo con Víctor Pereira sería Manuel del Villar Zarco, un militante probado en la Guerra Civil Española. Juntos mapearon los movimientos estratégicos del transporte del salitre y para asegurar la operación del Villar Zarco, sugirió incorporar a su hermano apodado Pantoja. Pantoja no era un soldado común. Trabajaba en el gabinete de identificación de la Policía Civil, manejando documentos de identidad, pasaportes, registros de nacimiento y huellas dactilares. Sabía cómo manipular los archivos y acceder a información clave. Un hombre como él, especialista calificado de la Policía Civil, servía para la residencia de Arthur en Chile. Tal fue su nivel de involucramiento que Pantoja logró algo impensado: legalizar a Alexander como cubano residente en Chile, reemplazando su ficha en los archivos policiales y otorgarle residencia legal en el país al mismo Grigulevich, a través de su trabajo en Mercado. Todavía no te he hablado de Mercado, ¿no? Aquí voy. Uno de los mayores logros de Arthur fue la creación de una fábrica secreta de documentos. Mercado era el nombre en clave de un sótano en Santiago donde grabadores e impresores confeccionaban pasaportes, documentos de identidad y certificados para viajar por el mundo. La infiltración de la Brigada Fantasma con el apoyo del Partido Comunista permitió obtener sellos, timbres auténticos, incluso firmas de los jefes de la Policía Civil. Era una verdadera fábrica que servía a la resistencia en contra del nazismo. Allí se diseñaron pasaportes chilenos para españoles, quienes haciendo escala en Argentina o Uruguay, partían a Europa para conformar guerrillas que enfrentaban a los alemanes en territorios franceses. Pero pese al optimismo que despertaba la fábrica, lo cierto era que el nazismo seguía propagándose en Chile. Y eso no solo preocupaba a Arthur, sino también al NKVD en Moscú. En octubre de 1941 se había creado en Chillán la Unión Antinazi Fascista de Chile, que era dirigida por Enrique Kirber. ¿Te suena? Sí, el mismo hombre que años después sería rector de la Universidad Técnica del Estado, hoy conocida como la USACH. Kirber era respetado en Chillán y conocía de primera fuente los movimientos de los grupos nazis en la ciudad porque el Partido Comunista había logrado infiltrar a la Policía Civil y obtener información clasificada.
Comenzó a correr entonces el rumor de que todas las noches un par de camiones sin patente trasladaban armas por Chillán y que detrás de todo eso había un grupo secreto de nazis. La policía creía que los alemanes planeaban atacar y tomar el control de la ciudad. Pero cuando los uniformados llegaron a registrar la hacienda donde se escondía el arsenal, no encontraron nada. Luego se sabría que con carretas tiradas por bueyes se habrían llevado las armas hacia otra dirección, pero bueno, eso es cuento para otro capítulo. Hasta ese momento, la clase política no había mostrado públicamente posición, pero radicales, comunistas y socialistas levantaron el debate en el Congreso y aún así ni Pedro Aguirre Cerda ni Juan Antonio Ríos romperían inicialmente relaciones con Italia y Alemania. ¿Qué faltaba para hacerlo?, se preguntaba exaltado el senador Amador Pairós, que advertía que el nazismo ya estaba no solamente en Frutillar y Chillán, sino que también en Puerto Varas y Puerto Montt. Y tenía razón, porque las redes de espionaje alemán ya operaban en Chile y aunque Grigulevich hubiera querido detenerlas a tiempo, no hubiera sido nada de fácil. A la cabeza de la Abwehr o inteligencia alemana, los nazis tenían a Ludwig von Bohlen, quien había crecido en Chile, estudiado en el Liceo Alemán, participado posteriormente de la Primera Guerra Mundial y para rematar había sido secretario personal del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Von Bohlen tenía suficiente plata a disposición y contactos con el cónsul, además que manejaba información de los puertos desde Arica a Punta Arenas. Así montó en Quilpué, la región de Valparaíso, una radio que informaba sobre el movimiento de los países enemigos en las costas chilenas. A Grigulevich le había salido competencia, y lo peor es que no había tierra fértil para ganar esa pelea. Arthur se reunió con Galo González en marzo de 1942 y le dijo que era urgente mejorar la inteligencia del partido para detener la actividad nazi. González movió rápidamente sus piezas y pocos días después resolvió integrar a Enrique Kirchberg a la Brigada Fantasma. El partido le tenía un nuevo trabajo y él no tuvo más remedio que aceptar. El grupo Kirchberg, así comenzarían a llamarle a la brigada que el respetado hombre de Chillán había armado para desarrollar el contraespionaje. En él habían 30 militantes, mayoritariamente de las juventudes comunistas, 3 españoles, peruanos e italianos que apoyaban la misión. No pasó mucho tiempo para que Grigulevich le palmara la espalda a Kirchberg en su departamento ubicado muy cerca del Mercado de las Flores, en Independencia. En ese encuentro analizaron los documentos con información sobre reuniones nazis y sus actividades. Kirchberg había logrado establecer estaciones de vigilancia en Santiago, Viña del Mar y el puerto de Valparaíso. Y en poco tiempo sus ficheros llegaron a contener 3.000 nombres de colaboradores de Alemania, datos sobre la Abwehr y los servicios de seguridad del Reich. Parte de esta información era entregada a los senadores Salvador Ocampo y Amador Pairós, el mismo que reclamaba en el Congreso por la tibia posición del gobierno chileno. Ambos senadores usaban estos datos para hacer crecer la presión contra los nazis y revelar así su actividad en Chile. Y aunque el terreno parecía mejorar para Grigulevich, las noticias que llegaban del norte no eran para nada buenas. Alexander le informó que pese al despliegue de la brigada, los barcos con salitre seguían saliendo a Alemania y que, siendo honesto, la misión era un total fracaso. Grigulevich empezó a convencerse de que Leopoldo Arenal no estaba en su mejor momento. El entusiasmo inicial había sido bueno, pero en sus filas había reclutado a artistas e intelectuales y nadie con práctica suficiente para dedicarse al espionaje. Alexander se defendió diciendo que el problema lo tenía el Partido Comunista, que no era capaz de quitarse el miedo respecto a los sabotajes. Además, si es que los únicos que iban a pelear públicamente contra los nazis eran los senadores Ocampo y Pairós, no había mucho que hacer. ¿Cómo detener a los nazis si incluso los aliados de la Brigada Fantasma no ayudaban en la tarea? El asunto se complicó aún más cuando Grigulevich supo que el Partido Comunista se había acercado a Estados Unidos y que incluso recibía plata para financiar el siglo. Se cayó de espaldas cuando vio en sus páginas una celebración de la independencia norteamericana y publicidad de sus empresas.
En una carta le informó al NKVD que a algunos en el partido chileno les gusta la vida tranquila y sienten que si hay guerra, esta está muy lejos. También dijo respecto al tema del salitre que no se han logrado resultados concretos Y la razón es obvia, la falta de ayuda real de los partidos comunistas debido a su debilidad organizativa. Grigulevich fue tenaz. Su enojo se hizo notar porque a todas luces la misión de la Brigada Fantasma estaba chocando contra una pared y quizás solo quedaba esperar el debilitamiento de Alemania o derechamente el fin de la guerra para que los chilenos entraran en razón. Grigulevich comenzaría a escribir su historia en otro sitio, siempre al servicio de Moscú, claro. Y aunque le pesara el débil éxito, por no decir fracaso, de la misión chilena, una derrota no era motivo para echarse a morir. Le quedaba trabajo por delante en otros países de América Latina, porque Arthur seguiría hasta los últimos días de su vida al servicio del NKVD. Es que de cierta forma, un espía nunca deja de serlo. De esta historia, me quedo con el rol de Pablo Neruda y Marta Brunet en las operaciones de Grigulevich, la fábrica de documentos falsos llamada Mercado y las operaciones de la Brigada Fantasma. ¿Y tú, con qué te quedas? Esto fue Iosif Grigulevich, el hombre de Stalin en América Latina. Una investigación del periodista Neil Nicandrov, guionizada por Tomás García Álvarez y narrada por Héctor Morales. La historia del superagente en Chile es una publicación de Seibo Ediciones. Para conocer el desenlace de esta historia, adquiere el libro por internet o en librerías del país. Efecto sonoro. Lo que escribimos, Te lo contamos al oído. un programa de Revista Efecto. Encuéntranos como @EfectoCL en todas nuestras redes sociales. Y si quedaste con ganas de saber más de esta historia, entra a revistaefecto.cl.